Cordial saludo, estudiantes, padres de familia. Estas son las orientaciones del taller número 2 sobre números primos compuestos y la clasificación de triángulos. Entonces, inicialmente lo que tenemos aquí es una breve información sobre qué son números primos y compuestos. Para ello debemos de tener en cuenta que los divisores son, recuerden, aquellos números que dividen exactamente un número. En este caso, digamos que tengo el número 6. El número 6 lo divide el número 1, el número 2, el número 3 y el número 6. Veamos el caso del número 5. El número 5 lo divide el 1 y el 5. El 10 lo divide el 1, el 2, el 5 y el 10. Entonces tengamos en cuenta que los divisores son aquellos números que dividen exactamente un número. Ahora, en el caso de los números primos, son aquellos números que solo se pueden dividir por el 1 y por el mismo. Entonces, si yo tengo el número 6, que lo divide el 1, el 2, el 3, el 6, estoy viendo que no es un número primo, porque tiene 4 divisores. Pero si yo hablo del número 5, que era el 1 y el 5, ese es un número primo. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos. El número 2, ese es un número primo, porque se divide por el 1 y por el 2. El número 3 se divide por el 1 y por el 3, por lo tanto son primos. A diferencia de ello, los compuestos sí son aquellos números que tienen mucho más divisores. En el caso del número 10, que tenía el 1, el 2, el 5 y el 10, que tiene 4 divisores, ya es un número compuesto. Aquí nos dicen que el número 9. ¿Por qué? Porque tiene el número 1, el número 3 y el número 9. En la parte inferior, aquí hay un enlace para ampliar la información. Luego nos están hablando de lo que son los triángulos. Recuerden que cuando hablamos de polígonos, eran figuras planas, cerradas, y que la más sencilla eran los triángulos que tienen 3 lados. Ahora, estas figuras, ellos se pueden clasificar de acuerdo a sus ángulos y a la medida de sus lados. Entonces, aquí tenemos esa información, la vamos a ampliar con esta herramienta. Entonces, vamos a hacer aquí un triángulo con una característica. Será un triángulo, un polígono regular. ¿Qué significa eso? Ay, perdón, que aquí es algo que no debía haber hecho. Bueno, vamos a mover este triángulo, vamos a obviar esos puntos de allá. Bueno, digamos que lo vamos a hacer un poquito más aquí. Bueno, en este caso, estamos viendo que este triángulo tiene una característica muy importante. Sus 3 lados son exactamente iguales. Entonces, como tenemos esa característica, vamos a decir que este triángulo se llama un triángulo equilátero. X significa igual y látero son los lados. Entonces tiene 3 lados exactamente iguales. Entonces este triángulo, repito, se llama un triángulo equilátero. Vamos a hacer otro triángulo. En este caso voy a colocarlo acá. Y estamos viendo que este triángulo ahora, estos 2 lados son exactamente iguales, pero el de acá abajo no. En este caso, a estos triángulos se les conoce con el nombre de triángulos isósceles. Tienen 2 lados iguales. Y vamos a hacer el último. Vamos a colocar aquí. Aquí podemos ver que esta figura tiene un lado, otro lado y otro lado que son completamente diferentes. A estos triángulos se les conoce con el nombre de triángulos escalenos porque no tienen sus 3 lados iguales. Entonces recuerden, equilátero porque tiene 3 lados iguales, isósceles porque tiene 2 lados iguales y escaleno porque tiene sus 3 lados diferentes. También nos dice aquí la información que los podemos clasificar de acuerdo a el ángulo interno que tenga cada triángulo. Vamos a ver entonces. Vamos a hacer un nuevo triángulo. En este caso lo voy a colocar aquí. Y podemos ver algo importante. Recuerden que internamente tiene unos ángulos. Aquí estamos viendo claramente que estas 2 líneas están formando un ángulo de 90 grados. Recuerden que esos ángulos se le conocen con el nombre de ángulos rectos. Y por lo tanto este triángulo va a tener un nombre que se llama triángulo rectángulo, porque viene de la palabra ángulo recto. Vamos a ver que hay otros ángulos, en este caso, que tiene 3 ángulos,
pero sus ángulos internos van a ser menores a 90 grados. En este caso, recuerden que los ángulos menores a 90 grados se le llaman ángulos agudos. Entonces, como esta figura tiene tres ángulos menores a 90 grados, se le llama triángulo acutángulo. Y vamos a hacer un último triángulo diferente. Y aquí estamos viendo que esta figura tiene un ángulo muy grande. Recuerden que cuando los ángulos son más de 90 grados se le llaman ángulos obtusos. Entonces a este triángulo se le llama triángulo obtusángulo. Entonces, triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90. Triángulo acutángulo porque tiene tres ángulos menores a 90. Y triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo mayor de 90. Entonces, retomemos en el orden de ideas. Tres lados iguales, equilátero. Dos lados iguales, isósceles. Tres lados diferentes, equiláteros. Un ángulo de 90, rectángulo. Tres ángulos agudos, acutángulo. Y un ángulo obtuso, triángulo obtusángulo. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en esta información. Igual, aquí nos siguen apareciendo información sobre lo que hemos acabado de ver. Entonces, esa actividad solo tiene 3 puntos. La primera actividad nos habla de la criba de Eratóstenes. Ese fue un matemático del siglo III a.C., que además de inventarse esta criba, fue la persona que intentó por primera vez medir el diámetro de la Tierra y lo logró casi acertando por algunos mínimos errores. Pero bueno, vamos a ver matemáticamente qué fue lo que pasó con ese señor que buscó una forma de encontrar los números primos menores al número 100. Entonces, aquí hay unos pasos para hacer. Primero que tenemos que hacer es que tenemos una cuadrícula de 100 números. Y vamos a hacer lo que nos dice el ejercicio. Tacha con color negro el número, la casilla que corresponde al número 1. Entonces aquí aparecería el número 1. La vamos a pintar de color negro. Luego dice, tacha con color verde los múltiplos del 2 menos el 2. O sea, esta no la voy a colorear. Pero sí voy a colorear de verde ¿cuál? 4, 6, 8, 10. Todos los números que son múltiplos del 2. Luego me dice que tache con color rojo los múltiplos del 3 menos el 3. O sea que esta no lo coloreo. Pero sí coloreo el 6, el 9, el 12, el 15, el 18 y sucesivamente. Luego me dice que tache con azul todos los múltiplos del 5 menos el 5. O sea, esta no la voy a pintar, pero sí el 10, el 15, el 20, el 25 y sucesivamente. Y finalmente me dice que tache con el color amarillo todos los múltiplos del 7, pero no el 7. O sea que esta no la coloreo, pero sí el 14, el 21, el 28 y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pudiste observar? ¿Todas las casillas quedaron pintadas con algún color? Es lo que vamos a mirar. ¿Será que todas quedaron pintadas o será que hay algunas que quedaron en blanco? Podríamos decir que hay números que son múltiplos de varios números a la vez. Porque vamos a ver que de pronto en alguna casilla quedaron pintados de varios colores. Posiblemente. Listo. Y luego me dice, escribe en el espacio los números que quedaron sin colorear. Posiblemente hay algunos números que quedaron en blanco. Esos son los números que conocemos como números primos y que esa fue una forma que se inventó el señor Eratóstenes para descubrir cuáles eran los primos de esta forma. Pues. Luego dice en el punto número 2 que con el transportador voy a construir triángulos. Un triángulo rectángulo, un triángulo acutángulo y un triángulo obtusángulo. Recuerden entonces que aquí encontramos la forma. Miren, aquí hay un triángulo de 90 grados. ¿Qué puedo hacer yo con mi transportador? Trazo una línea, trazo otra línea que sea completamente perpendicular y trazo aquí y ya aquí hay una línea, un triángulo que es un triángulo rectángulo. Si yo quiero hacer por ejemplo este que es un obtusángulo, trazo esta línea, coloco el transportador recordando que aquí en el centro debe ir la lineecita del transportador.
aquí debe estar el número 0 y empiezo a medir y puede ser, por ejemplo, puede ser uno de 120, de 130, 140, 150, en fin. Trazo el punto y hago una línea y luego hago la otra línea y ya está el triángulo obtusángulo. En el caso de estos que son los acutángulos, trazo esta línea, paso el transportador, puede ser a 60 grados, puede ser inclusive a 50 y trazo la otra línea y listo. Aquí tengo tres triángulos con sus medidas. Y en la última parte, que son solamente 3 puntos, me dice que voy a colorear de azul triángulos equiláteros, con rojo los escalenos, con verde los isósceles. Veamos aquí, en este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo uno. Aquí hay un triángulo equilátero. Este triángulo lo vamos a pintar entonces, de acuerdo a lo que nos dice aquí, de color azul. Un triángulo escaleno, que deben tener dos lados iguales. Este, por ejemplo, aquí hay dos lados iguales, pero este de acá abajo no. Entonces este es un triángulo isósceles. Lo vamos a pintar de color rojo. Y un triángulo, este es isósceles, lo vamos a pintarlo de color verde. Y los escalenos, que tienen sus 3 lados diferentes, por ejemplo, podemos decir miren que este tiene 3 lados diferentes, pues lo vamos a pintar como lo dice aquí, los escalenos de color rojo. Pero también vemos que hay, por ejemplo, figuras que son cuadriláteros. Miren que estos son cuadriláteros. Entonces esas figuras las vamos a pintar de un color completamente diferente, pues para que no vayamos a tener dificultades pues con el color azul, con el color rojo y con el color verde. Podemos pintarlo, por ejemplo, de color amarillo. Esas son las 3 actividades que deben de desarrollar y pues realmente son muy sencillas. Bueno, esas son las orientaciones de este taller.